mi grupo y sí, hacen bastantes reuniones. Bueno, ya parece que comenzó a grabar. Te escuchamos, Pedro. Muy buenas noches, bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para el Perú y para el mundo entero. Nos ha pedido justamente de algunos egresados nuestros que están radicando en los Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, algunos de Europa, que nos pidieron que nunca se apague esta pequeña luz que es Biología sin Fronteras, que como repito llega a todas partes del mundo gracias también a la participación del profesor Jorge Antonio Fupuy, que permite a través de la ventana virtual del Facebook llegar a todas partes, ¿no? En esta oportunidad nos complace presentar al doctor Brian Campos. Él es egresado de la Universidad de San Marcos. Se empezó su formación en San Marcos. Y yo le pediría, más bien a él, como es lo habitual en nuestro estilo de Biología sin Fronteras, que cada conferencista, cada expositor se presente, sobre todo puntualice en algo interesantísimo que nos parece, ¿no? ¿Qué fue lo que impactó en su vida para dedicar a hacer lo que están haciendo? Y eso tiene mucho impacto en nuestros jóvenes, no solamente del Perú, creo que de todas partes se impactan cuando justamente un científico o una persona muy entrenada les dice qué pasó en sus vidas para dedicarse a algo tan interesante como justamente la mitocondria, lo es todo, dijo la célula inmune del cerebro. Muy bien, los dejo con Anthony Brian Campos Salazar y como otra vez le pido que por favor él mismo se presente, nos diga, nos cuente su vida como estudiante, qué fue lo que impactó y ya el core, el núcleo de su conferencia. Adelante, Brian, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Ahora voy a dejar la cámara activada, solo en caso. Porque así también voy a tener un estímulo visual de que no estoy solito hablando. Ahora sí vamos a ver cómo voy a hacer esto. Porque... ay, espérense chicos, que el Meet me tiene confundido. Ahora sí. Listo. Esperemos que no se me mueva. Díganme que sí pueden ver. Sí, Brian, se ve perfectamente. Pantallita, ok. Solamente voy a hacer esto por acá. Ahora sí. Sí pueden ver la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Maricruz. Bueno, solamente recapitulando lo que ya fue dicho, mi nombre es Brian Campos Salazar. Yo estoy haciendo el doctorado, por lo que no soy doctor todavía. Estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Duke. Soy formado en farmacia por la Universidad San Marcos, Nacional Mayor de San Marcos. Hice una maestría en Sao Paulo relacionada a farmacogenética y biología molecular y ahora me encuentro haciendo el doctorado en Estados Unidos en neurobiología, en la Universidad de Duke. El tema que les traigo hoy tiene que ver directamente con mi tesis doctoral y estoy explorando técnicamente aspectos mitocondriales de la biología de la microglía, que ya les voy a decir qué es, qué hace, dónde está y para qué sirve. Y el título lo nombré justamente en base a ello, como que la mitocondria lo es todo desde una perspectiva de la célula inmune del cerebro, la microglía. Pero antes, para no aburrirnos, porque también esto va a ser un poquito largo, porque sí les quiero dar técnicamente, y ahorita voy a justamente responder lo que el doctor, lo que el profesor Pedro acaba de preguntar. Antes de comenzar con ello, pues quería jugar con ustedes un poquito. Entonces, primero, la microglía es la célula inmune residente del cerebro. En el cerebro sabemos que existen neuronas y existen otras poblaciones, otras poblaciones del sistema nervioso que tienen diferentes funciones. Entonces, además de las neuronas, tenemos este tipo de glía, este tipo de célula llamado microglía.
Y una de las cosas que anecdóticamente me gusta compartir es el hecho del origen, del descubrimiento per se de las microglías como tales. Para aquellos que están interesados un poquito más en neurociencias, probablemente han escuchado del nombre Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, no me acuerdo en qué año, el 1926, 1922 probablemente, justamente por la descripción de las neuronas. Solo que este investigador, allá por la década del 20, tenía un estudiante, si no me equivoco, no estoy seguro, no recuerdo en este instante si era un estudiante doctoral o un estudiante o un trainee postdoctoral, pero resulta que era Pío del Río Ortega, a quien se le atribuye justamente el descubrimiento de esta célula, de la microglía. Entonces, Santiago Ramón y Cajal es conocido por describir a las neuronas, Pío del Río Ortega es conocido por describir a la microglía. Y en la época pues tenía otro nombre, no se le llamaba microglía exactamente. Solo que tenían ciertas disputas, ustedes saben que siento que es muy común en estos días tener disputas por quién es el autor intelectual de ciertas cosas y a quién se le atribuye tal logro, y pues ellos también lo tuvieron. De esa forma que Pío, en toda esa disputa, decidió irse a Sudamérica. Decidió irse a Sudamérica, invitado por una persona en una universidad sudamericana, y pues comenzó a hacer un poco de investigación en Sudamérica. Así que Pío del Río Ortega estuvo en Sudamérica viviendo un par de años, al igual que Richard Feynman fue a Brasil a vivir por un tiempo. Pío del Río Ortega también vino a Sudamérica. Y es aquí donde quiero jugar con ustedes un poquito, antes de comenzar a la presentación per se, es a qué país de Latinoamérica, bueno, de Sudamérica, creen que Pío del Río Ortega fue para continuar sus estudios en microglía. Estamos hablando más o menos de la década entre el 40 y 50. Dado ese contexto histórico, pueden escribir en el chat qué creen que fue el que visitó Pío del Río Ortega. Creo que se quedó como un año más o menos. Así que los que estén prestando atención, pues sí, lo siento, México, no dije Sudamérica por eso, Sudamérica. Iba a decir Latinoamérica, pero Sudamérica, no es Latinoamérica. Luis me dice Argentina. Los profesores también pueden intentar, no se sientan cohibidos. El profesor Pedro, el profesor Jorge Antonio, ¿saben? No voy a seguir si es que no me dan respuestas. Así que por favor escriban cualquier país de Sudamérica, todos los que se les venga a la mente. Tenemos 3 para Brasil, 1 para Argentina. ¿Te parece el número de copas que tiene cada país? Ok. Si no tenemos más adivinanzas, pues les voy a decir que Brasil, sí. Yo siento que Brasil tiene sentido por la cantidad de investigación que actualmente tiene. Desafortunadamente, Brasil históricamente tuvo como que una mudanza en las prioridades que tenía. Y en esa época probablemente la investigación no era muy importante. Así que Brasil no es el país. El país que fue Argentina. Pío del Río Ortega fue a Argentina y trabajó con una persona que los que han hecho el curso de biología, introducción a la biología, probablemente vayan a reconocer, al menos por el apellido. Sí, entonces fue a Argentina y en Argentina tuvo una estudiante y entrenó a Amanda Pellegrino de Iraldi. Ahora se dirán quién es esta dama. Bueno, ella también está en este artículo en el cual hay todo como un resumen de toda esta historia, por si lo quieren leer. Técnicamente las mujeres más influyentes neurocientíficas justamente en esta rama de la neurociencia, especialmente en la glía. Pero bueno, se dirán quién es Amanda Pellegrino de Iraldi. Pues Amanda Pellegrino de Iraldi acá fue la directora del Instituto de Biología Celular de la Universidad de Buenos Aires. Y en la foto que pueden ver a la derecha es técnicamente Eduardo de Robertis, el que le está cediendo la directoría del instituto a Amanda, la doctora Amanda. Y Eduardo de Robertis es el autor del libro que probablemente muchos de ustedes ya han leído, que es el de Robertis, de Biología Celular. Sí. Entonces, técnicamente todo ese pequeño mundito estaba conectado. Santiago Ramón y Cajal, con Pío del Río Ortega, con de Robertis y también con Pellegrino. Entonces, esta es como que la pequeña historia por detrás del origen de esta célula en particular que les voy a contar.
una imagen representativa, pero solamente respondiendo a la pregunta que el profesor Pedro hizo, siento que esa es la parte que más satisfacción me trae en general de la ciencia, que sería el hecho de justamente poder interactuar, entrenar y ser entrenado por personas con diferentes perspectivas de pensamiento. Y es lo que intento hacer actualmente, es lo que intento priorizar, entrenar justamente a personas que sientan cierta curiosidad, o puede ser una pasión indescribible, loca, acelerada por la ciencia, pero desde que haya una pequeña curiosidad por el tema, pues definitivamente me esfuerzo para que la persona pueda justamente encontrar satisfacción en lo que yo también encuentro satisfacción en el día a día, que es hacer ciencia. Entonces, como que eso diría que es lo que me mueve en el día a día como científico actualmente. Ok, volviendo al tema en cuestión. Esta es una fotografía obtenida de un microscopio confocal en la cual tenemos a la microglía aquí en verde. Tenemos otra coloración que marca otro tipo de proteína que ahorita no va a ser relevante a la conversación, pero lo que sí quiero resaltar es de que en el otro color, en el azul, pues tenemos proteínas relacionadas a transportadores presinápticos. Entonces, los transportadores presinápticos son aquellos que se encuentran justamente en el terminal axonal de las diferentes neuronas. Aquí no vemos toda la neurona ni toda la estructura, simplemente es como que los puntitos que terminan de las neuronas, pero a lo que quiero llegar con esta imagen es de que en todo el sistema nervioso central, en el cerebro, justamente van a tener estos elementos siempre interactuando uno con otro. La microglía con las diferentes neuronas a su alrededor. Considerando que la microglía solo representa el 10 a 15% de toda la masa cerebral. Simplemente una pequeña magnificación de la propia célula. Eso es técnicamente generado artificialmente. Pero entonces, la microglía tiene funciones muy similares a lo que serían macrófagos o monocitos, al mismo tiempo que también debe cumplir funciones específicas al cerebro. Es por eso que la llamamos una célula inmune de una forma, pero que también es residente justamente al sistema nervioso central. Y dentro de esas funciones que microglía es responsable en el sistema nervioso central, pues estas son algunas que comencé a resaltar, que vamos a ver en cuestión y es parte de los objetivos de mi tesis doctoral. Una de esas funciones, por ejemplo, colocado aquí en una flechita roja, es el monitoreo, es decir, como cualquier otro macrófago que, por ejemplo, se encuentra a un patógeno, va a tener que monitorearlo, va a tener que censarlo y ver si es necesario acabar con él, dejarlo pasar, fagocitarlo o hacer una determinada función. Si no me equivoco, tengo un pequeño videito que demuestra técnicamente esta capacidad de microglía para hacer un tipo de monitoreo. Entonces aquí en el video van a ver probablemente, bueno, antes de que le siga dando play, en verde tenemos a las células microgliales, a la microglía en verdecito. Aquí en un magenta rojo son técnicamente los vasos capilares del sistema nervioso central. Y lo que va a suceder aquí es de que en el medio van a ver un pequeño haz de luz, como que un círculo, que es generado justamente a partir del láser que el microscopio le está entregando, pero lo hacemos a propósito con la finalidad de observar si ante cualquier estímulo, sea físico o biológico, las células microgliales son capaces de percibir y de cierta forma monitorear el cambio que ha sucedido. Entonces ahorita van a ver el video. Esa pequeña luz de ese color, pues es una luz artificial, como les digo, generada por el láser. Y como pueden ver, hay ciertos bracitos o ciertas extremidades que las microglías lanzan, que en términos técnicos se llaman procesos, y que justamente se acercan a ese lugar de luz, porque sí saben que es un tipo de daño, porque estamos de cierta forma dañando el cerebro con luz fluorescente de alta potencia, y pues van para saber qué exactamente hacer con ello. Se lo voy a repetir una vez más. Como pueden ver, se acerca, y pues lo rodean. Otra de las funciones clásicas de un macrófago o de cualquier otra célula inmune es justamente la capacidad para no solamente reconocer algo, sino también fagocitarlo y eliminarlo.
por eso decimos que fagocitosis es también una parte importante de lo que sería el rol de las microglías en el sistema nervioso central. Si ustedes imaginan algún patógeno técnicamente yendo al sistema nervioso central, como por ejemplo algo que se investiga en Perú, que es la neurocisticercosis, pues las oncosferas de la neurocisticercosis justamente viajan hacia el cerebro y pues se localizan allí en diferentes regiones ciertamente vulnerables del cerebro, y microglía, dependiendo, puede decidir o no fagocitar eso, aunque esto aún está en investigación porque pues no tenemos ciencia cierta si eso es lo que sucede. Pero bueno, eso es a lo que voy, que técnicamente tienen que ingerir alguna cosa. En este video hecho en zebrafish, en un pescadito, aquí van a ver que las microglías, si no me equivoco, están marcaditas en este color de contraste, técnicamente en esta microscopía de contraste. A ver si se puede ver. Sí, estas son técnicamente las microglías, las que están como que en blanco. Y van a ver una especie de sombras aquí donde voy a... Point eruptions visible. No sé si eso es lo que estaba buscando. Ahora sí. Aquí, ahora sí. Ok. Y estas sombras que me gustaría que presten atención aquí son técnicamente núcleos que están como que alrededor de las microglías. Probablemente, si no me equivoco, son núcleos de células apoptóticas que técnicamente ya han muerto. Y las microglías en este caso se encargan de la remoción de esos núcleos para justamente, pues, porque están estorbando, entonces son como que basura. Y pues como pueden ver aquí, como que hay microglía comienza a absorber esos, pues los tiene adentro y como pueden ver algunos desaparecen porque justamente hay ciertos componentes lisosomales que se encargan de la remoción activa de estas partículas, elementos que ya no son necesarios en el sistema nervioso central. Y pues esta es una demostración justamente de esa actividad que microglía tiene, ¿no? Esa responsabilidad. Solo una vez más, por si desean verlo. Y pues listo. Todo lo que vimos hasta ahora son funciones que usualmente suceden durante homeostasis, es decir, cuando no estamos expuestos o enfrentados a ningún tipo de patógeno, ningún tipo de estresor, ningún tipo de estímulo negativo. Es algo que siempre va a estar sucediendo. No necesariamente tenemos que estar en infección para que microglía funcione, lo hace en el día a día. Pero ¿qué sucede cuando no estamos en homeostasis y ahora sí como que nos enfrentamos a estímulos negativos, adversos? Y uno de esos estímulos adversos en general, o mejor dicho, los procesos inflamatorios causados por estímulos negativos justamente pueden interferir con el desarrollo del sistema nervioso central. Y hay como que periodos específicos y críticos que pueden determinar justamente que una persona, por ejemplo, durante el proceso de gestación, en este caso un feto, expuesto a este tipo de estresores, en el largo plazo pueda desarrollar cierto tipo de efectos negativos, como por ejemplo susceptibilidad a depresión, susceptibilidad a ansiedad o algún otro tipo de comportamientos que ya les voy a explicar y que de cierta forma son el núcleo de investigación del laboratorio al cual pertenezco, el laboratorio de la doctora Stacy Bilbo. Es como que nuestro mayor interés. Entonces, les había dicho que diferentes tipos de estresores justamente pueden inducir a un estado de inflamación en estos estadios tempranos de la vida, críticos. Puede ser durante la gestación, puede ser durante los primeros meses postnatales, cuando uno es neonato durante el primer mes o cuando es infante durante el primer año. Estos son los diferentes estresores que utilizamos en el laboratorio para justamente enfrentar al feto o en todo caso, en este caso, a la vida y ver qué efectos puede causar en el largo plazo. Tenemos publicaciones relacionadas a dieta, tenemos también ciertos tipos de estrés que intentan mimetizar la ausencia de recursos económicos, por así decirlo, pero obviamente en un ratón el ratón no usa dinero, pero eso les puedo explicar más adelante si desean. Tenemos otros modelos relacionados con contaminación ambiental. También tenemos otros modelos que
tienen que ver con la separación materna y también con el aislamiento social, es decir, que ratoncitos que usualmente deberían estar como que en una jaula juntos acaban estando separados, y eso también es un estrés, un gran estrés, por cierto. Y también tenemos modelos relacionados a infecciones o similares a infecciones, que es algo que justamente ya les voy a hablar ahorita porque eso es lo que hago. Pero el punto es de que la principal idea aquí es, sin importar el estresor que ustedes elijan, siempre de cierta forma va a causar inflamación o puede causar inflamación, y esto sí tiene un efecto en el corto y también en el largo plazo. Como pueden ver aquí, dice corto, pues porque puede afectar justamente la gestación de alguna forma, y en el largo plazo sí vamos a ver podríamos ver ciertos efectos comportamentales. Una vez más, haciendo hincapié en ello, de nuevo, en el corto y largo plazo. Y obviamente estos efectos en el corto y largo plazo también pueden deberse o también pueden estar mediados justamente por los cambios que la microglía va a sentir. Les había explicado entonces que la microglía es justamente esta célula que se encarga de recibir señales nocivas y planear cómo va a actuar para justamente defender el sistema nervioso central. Entonces, si nos exponemos a situaciones adversas o a estímulos negativos, microglía va a ser una de las primeras células que justamente va a sufrir este proceso de inflamación y va como que de cierta forma orquestar qué es lo que podría pasar en el sistema nervioso central. Y para eso, entonces, nosotros hemos utilizado un modelo en ratones. Todo lo que voy a hablar de aquí ahora en adelante, si no me equivoco, a ver qué sigue, mi siguiente diapositiva. Eso, sí. Todo lo que voy a mencionar de ahora en adelante ha sido realizado en ratones. Nada de lo que les voy a comentar está hecho en humanos. Y para ello, entonces, hemos decidido utilizar un modelo que cause efectos en el corto y largo plazo y que de cierta forma también pueda impactar en microglía. Utilizando ratoncitos, entonces, utilizamos un modelo que ha sido publicado previamente por uno de los postdocs, de los investigadores postdoctorales del laboratorio, por si tienen interés en leer el artículo, es este de aquí. Desafortunadamente yo no soy coautor, pero bueno, léanlo. Y este modelo técnicamente se basa en el uso del lipopolisacárido, o LPS, que probablemente va a ser lo que voy a llamar de ahora en adelante, entre lipopolisacárido o lipopolisacárido. Lipopolisacárido es en portugués, perdón. Lipopolisacárido. Lipopolisacárido es en español. Lipopolisacárido es técnicamente uno de los compuestos que forma si no me equivoco, la pared microbiana de las gram negativas, y es un inmunógeno bastante potente. Eso quiere decir que si uno está expuesto a este componente o en general a una bacteria gram negativa, pues vamos a generar una respuesta inmune. Y es eso justamente lo que estamos aprovechando en el modelo. Vamos a aprovechar la capacidad inmunogénica que tiene el lipopolisacárido para generar una respuesta inmune en el ratón. Y en este modelo, entonces, lo que hacemos es... ya, me olvidé colocar aquí el día. Inyectamos de forma subcutánea 10 miligramos por kilogramo de lipopolisacárido en el día postnatal 9. Y luego esperamos un par de días o algunas semanas y comenzamos a evaluar el comportamiento. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque ya sabemos, de cierta forma, que la administración de polisacárido en el día postnatal 9 a esta dosis en particular justamente causa efectos en el corto plazo relacionado a vocalizaciones en el día postnatal 12, pero también causa cambios comportamentales en el día postnatal 30. ¿Ok? Y lo que es más interesante en este modelo es de que el efecto es principalmente más agudo en machos que en hembras. Las hembras no suelen presentar tantos déficits en relación a los machos. Y bueno, y van a ver probablemente caritas aquí de diferentes personas que son justamente los miembros del laboratorio que me han ayudado a lo largo de todos estos experimentos, pues que realmente cansan. Así que les voy a explicar todo lo que he venido haciendo. En ese slide lo que tenemos es el resumen en sí de ese primer resultado sobre las vocalizaciones.
lo que queremos de cierta forma aquí analizar es algo que represente o mimetice el lenguaje de cierta forma, el lenguaje humano de cierta forma. Los ratones obviamente no tienen un lenguaje o un idioma específico, pero definitivamente tienen comunicación oral, y esta comunicación oral se da en ciertas circunstancias. Una de esas circunstancias por las cuales un ratón necesita comunicarse justamente se da en los neonatos y también en las primeras semanas postnatales, cuando el ratón no puede ver, porque recordemos que algunos de estos mamíferos solamente desarrollan capacidad visual después de un par de días. Sucede mismo con los perritos, con los gatos, sucede con los ratones. Entonces, lo que principalmente utilizan los ratones recién nacidos es justamente la emisión de sonidos, además del olfato. Pero en este caso vamos a medir la emisión de sonidos. Entonces, lo que hacemos es como que separar a todas las crías de los ratones, los separamos de la madre, y eso sí induce a la justamente producción de vocalización. Y lo que nosotros aprovechamos que ahora están separados, los metemos en una cajita, les ponemos como que un micrófono encima de la caja y luego podemos cuantificar exactamente cuántos sonidos están haciendo. Es como que así como una especie de karaoke de ratones, solamente que por estrés. Pero bueno, entonces esta investigación la hacemos en el día postnatal 12 y luego procedemos a hacer el análisis, y en el análisis podemos cuantificar, por ejemplo, cuántos sonidos en general han producido, y también podemos cuantificar cuánto duran esos sonidos. ¿Ok? Se puede hacer muchas más cosas, pero estas son como que las dos variables un poquito más notorias y salientes que queríamos mostrar. Entonces aquí, y a partir de ahora, sí me disculpan porque van a haber diapositivas que van a estar en inglés, o por lo menos los resultados van a estar en inglés, sino que no me dio tiempo de traducir todo. Esa es técnicamente la data que suelo presentar en pósters y presentaciones. Pero ok. En la gráfica aquí tenemos entonces, en el eje Y, el número de sonidos o de emisiones vocales. En el eje X tenemos los dos sexos, macho y hembra. Y en los colorcitos, en las columnas, vamos a tener en negro casi siempre la condición salina, es decir, que no hemos inyectado básicamente nada, solamente una solución salina. Y en rosadito tenemos aquellos ratones que justamente han recibido el lipopolisacárido a la dosis que les acabo de mencionar de 10 miligramos por kilogramo. Entonces, si llevamos a la gráfica, pues pueden ver en general que los machos en condición salina pues no suelen producir tantos sonidos en media, en comparación justamente a los machos expuestos al lipopolisacárido. Y pues, si queremos hablar de estadística, pues es técnicamente la comparación entre los dos valores. Cuando hacemos el mismo análisis en las hembras, podemos ver de que a pesar de que hay una tendencia a que la media del grupo LPS, lipopolisacárido, es mayor que al salino, no es una diferencia significativa. Puede que sí, puede que no, pero de forma muy notoria, pues los machos sí suelen vocalizar muchísimo más que las hembras con LPS. Entonces nos hemos enfocado mucho justamente a esto de que pueda que sea un efecto más agudo en los machos y no en las hembras. Lo mismo, algo similar sucede justamente para la duración de estas emisiones vocales u orales. Igual los machos con LPS suelen producir vocalizaciones que duran más. Y bueno, las hembras no de esa forma. Okay. Luego, eso fue entonces el efecto a corto plazo. Si ahora pensamos más un poquito en el largo plazo, vamos a hacer una investigación del comportamiento social a las 2 semanas, 3 semanas después de la inyección. Entonces, esto ya sucede en el día postnatal 30, en el primer mes. Y lo que vamos a hacer aquí es técnicamente aprovechar un test comportamental relacionado a qué tan sociable puede ser, en este caso, un ratón. La mayoría de los mamíferos tendemos a ser individuos que necesitamos interacción en sociedad o interacción en grupos de cierta forma, ser un poco más gregarios. Y para eso, pues aprovechamos entonces que podemos exponer, por ejemplo, al ratón en estudio, como van a ver ahorita, a 2 opciones. Una opción en la cual tenemos un objeto inanimado, que en este caso es un patito
de hule, el que colocas en tu bañera y pues te bañas con tu patito, que técnicamente representa un objeto inanimado, es decir, no representa un estímulo social. Y al otro lado tenemos un ratón que es de nuestro sujeto de estudio o nuestro ratón de estudio, no ha observado en su vida, lo cual significa que resulta novedoso y es como que un estímulo social nuevo. Y se esperaría que justamente en un ratón que no está expuesto a ningún tipo de estrés, estresor, ni inflamación, ni nada de ello, pues tenga una preferencia por el estímulo social. Entonces, lo que hacemos aquí es cuantificar cuánto tiempo, por ejemplo, el ratón en estudio pasa justamente con el objeto inanimado, y acá a la derecha, ese mismo ratón también va a tener tiempo, o sea, también está explorando justamente a su congénero, en este caso a otro ratoncito. Y luego pues vemos, basado en el tiempo, cuál es la preferencia, si se inclina más por lo social o se inclina más por lo no social. Esperaríamos que en condiciones de solución salina, pues sea más social que sea más social en general. Esta es la data que he generado hasta el momento. Es un poco cuestionable hasta cierto punto. Pero es lo que justamente he venido a mostrarles. Entonces, este análisis fue realizado en el día postnatal 30 y lo que yo esperaría y lo que ya ha sido publicado en este modelo anteriormente es de que los ratones en condición de lipopolisacárido, especialmente los machos, tengan una menor preferencia por lo sociable. Y si bien nada de esto es significativo al punto de ser P valor menor a 0.05, pueden ver que en general la media de los machos expuestos a lipopolisacárido es menor a la media del grupo salino. Ya en el caso de las hembras, pues pueden ver que las medias como que de cierta forma se sobrelapan, bueno, en este caso los intervalos de confianza se sobrelapan. Si ahora solamente cuantificamos cuánto tiempo el ratón ha estado, por ejemplo, o ha estado invirtiendo justamente en explorar el objeto, y el objeto, entiéndase por objeto justamente el patito, podemos ver que los machos en media pues tienen una media mayor de tiempo investigando al patito, lo no social, en la condición del lipopolisacárido, que los machos que fueron expuestos solamente a salino. Y en este caso las hembras pues pueden ver aquí que técnicamente el intervalo de confianza está como que sobrelapado entre los dos, lo cual pues explica que no hay necesariamente un efecto significativo. Entonces pueda que sí, lo que veamos, por eso coloqué en el título, tiende a reducir el comportamiento social significativamente o a partir de parámetros estadísticos no lo he podido demostrar, pero yo esperaría que en general esto sí sea verdad. Voy a tener que tal vez adicionar más muestra, ya veremos qué pasa, pero al menos les he mostrado que en el corto plazo, a los solamente 12 días postnatales, pues sí tenemos un comportamiento que afecta principalmente a los machos, en este caso en la producción de sonidos o en la emisión de vocalizaciones. Entonces, este modelo con lipopolisacárido altera la capacidad de comunicación, como vimos, comunicación entre comillas, pero recuerden que, pues, bueno, sí, comunicación, de cierta forma. Y el comportamiento social justamente en esos estadios relativamente tempranos, ¿no? Porque todo sucede durante el primer mes postnatal. Y creo que viene mi Pikachu, sí, viene mi Pikachu. Basado en lo que les acabo de decir, que los ratones que son expuestos a este estresor, a esta molécula lipopolisacárido, que causa inflamación, hay problemas en la comunicación, es decir, que los ratones macho se comunican menos o tienen menos inclinación a comunicarse, a emitir sonidos, por no querer decir no hablan. Perdón, hablan mucho en este caso, lo siento, es al revés. Hablan como que tienen mayor vocalización o hablan demasiado. Y también observamos que hay de cierta forma cambios comportamentales, déficit de sociabilidad, tienden a interactuar mucho menos en general con otro individuo. ¿Hay algún tipo de condición psiquiátrica, psicológica, en la cual observamos que tal vez niños o adultos, hombres en particular, tienen problemas de comunicación
ya sea que no hablan mucho o que tal vez emiten sonidos en exceso, y que también tienen problemas a la hora de interactuar en general con personas, es decir, que pueden ser un poco más recluidos socialmente o prefieren no optar por no interactuar con otros individuos. Entonces, en el chat me gustaría, si es que aún siguen allí, yo sé que Luis debe estar ahí, así que Luis tiene que escribir. ¿Qué clase de condición psiquiátrica es representativa de un estado en el cual hay problemas de lenguaje y comunicación y al mismo tiempo también puede haber problemas o complicaciones en sociabilidad, en querer interactuar con alguien más o con otra persona, con otros individuos? Otro. ¿Otras respuestas? Ah, pues ya se copiaron, ya no. Aquí no vale. TDAH, ok, ok. A ver, el profesor Pedro, ¿qué piensa el profesor Pedro? El profesor Jorge Antonio. Ya respondieron una vez, pues no les cuesta responder una segunda vez. Esperar unos 20 segundos. Por ejemplo. Pues casi todos los autores. La pregunta fue, ¿cuál es el posible trastorno? No, ¿cuál trastorno tenías? Ok. Seguramente. Ok. Ok, sí. Yo siento que todas sus respuestas, pues sí tienen, de una u otra forma, sí están relacionadas a la respuesta en general. Obviamente yo no puedo decir que un ratón tiene autismo, porque no es, los ratones no tienen un manual de diagnóstico, pero sí puedo decir que hay comportamientos similares a algo que se parece al autismo. Y esa es justamente la diapositiva que seguía, que era justamente, que es eso. Este artículo habla un poquito sobre la sintomatología y los aspectos fisiopatológicos de individuos que presentan el trastorno del espectro autista. Y hay definitivamente síntomas asociados a comunicación verbal y no verbal. Hay también problemas motores, no es algo que sea muy obvio. Hay definitivamente problemas en la función ejecutiva y tiene que ver justamente con la sociabilidad. Hay otra cosa que también se suele hacer con los ratoncitos, que nosotros, sí hemos hecho, pero no hemos encontrado diferencias significativas, por eso ya no les he mostrado eso, como por ejemplo comportamientos repetitivos, el hecho de repetir cierto comportamiento solo por la necesidad de apaciguar ansiedad. Se puede hacer en ratones, se le puede dar a un ratón como que bolitas para que escarbe y como que las esconda, y podemos medir qué tan, de cierta forma, qué tantos comportamientos repetitivos hace al respecto, dependiendo de cuántas bolitas consiga como que excavar y esconder. Todo depende de cómo quieran interpretar esa data, así que pues es importante. Sí, definitivamente hay... Es como lo dice el propio nombre, es un espectro de diferentes síntomas que puedes observar y que se sobrelapan dentro de las diferentes definiciones de un cuadro psiquiátrico, en este caso. Así que pues pueden ver sí diferentes elementos en el trastorno del espectro autista, así como lo pueden ver en los trastornos obsesivos compulsivos en el Asperger, como dijo el profesor Jorge Antonio. Ahora, entonces, ya vimos que tenemos un modelo que de cierta forma puede reflejar comportamientos similares al autismo y que inclusive recapitula o copia aspectos muy evidentes en la patología humana. Porque en general, bueno, al menos hasta la actualidad, se sabe que la prevalencia del trastorno del espectro autista es mayor en niños varones que en niñas, pero eso probablemente por cuestiones de diagnóstico, pero vamos a seguir asumiendo que es como que la regla. Entonces tenemos un modelo que de cierta forma como que intenta mimetizar eso. Ahora nosotros queremos entender cuál es la causa subyacente a esa vulnerabilidad que justamente está afectando más a los machos y de cierta forma no afecta a las hembras, o las hembras están protegidas por algún factor
que desconocemos y que pues, podríamos de cierta forma también aprovechar. Y esa es la pregunta, ¿cómo podríamos explicar todos estos cambios en el corto y largo plazo de comportamiento, ¿no? Pues, por supuesto, nosotros como somos unos obsesionados por la microglía en el laboratorio, pues atribuimos que esto puede deberse justamente a la microglía. Pero también, como ya les expliqué, esto se trata de una inflamación del cerebro causada por algo que viene de una bacteria. Obviamente el sistema inmune del cerebro tiene que responder a eso y por lo tanto lo primero que uno puede pensar es debe ser la célula inmune del cerebro y en este caso pues es la microglía. Esas son de las dos funciones, bueno, dos funciones que estaban en el slide inicial. Creo que no hablé de ninguna de estas dos, lo hubiese hecho con más detalle, pero son dos funciones que vamos a ver ahora. Yo les mostré dos funciones diferentes al inicio que tenía que ver con monitoreo y tenía que ver con la capacidad de fagocitosis. Bueno, pues fagocitosis es un proceso que toda célula inmune hace y en el cerebro, por ser el cerebro, no solamente la microglía va a fagocitar patógenos, sino también se va a encargar de fagocitar neuronas. Las neuronas son muy conocidas por justamente ser plásticas y como que dependiendo de qué sea lo necesario, pueda o no como que deshacerse de ciertos terminales para poder mejorar la conectividad en el cerebro. Y pues si lo quieren pensar como una especie de refinamiento, cuando aprendemos algo, necesitamos como que hacer espacio en el cerebro, entre comillas, y pues eso es técnicamente lo que está sucediendo. Es como que el refinamiento necesario para mejorar la conectividad de forma que podamos aprovechar al máximo todas las funciones cerebrales. Eso es lo que hace la neurona, pero alguien tiene que encargarse justamente de limpiar lo que la neurona ya no quiere. Y eso es lo que hace la microglía. Entonces la microglía, como pueden ver aquí, este es como que el bracito de la microglía, que dice aquí microglial process, es el bracito. Entonces viene, se encarga de comer alguna cosa que ya no le sirve a la neurona y pues luego la descarta. Como si fuese un patógeno, como si fuese un núcleo, pues se encarga, lo coge y se lo lleva. Y eso es lo que nosotros denominamos como refinamiento sináptico. Esa es una de las funciones que justamente en nuestro estudio, o en mi estudio, estamos evaluando, porque sabemos que la conectividad de las neuronas depende del refinamiento sináptico de microglía durante los estadios tempranos. Hay artículos hablando de que si nosotros detenemos el refinamiento sináptico mediado por microglía, vamos a tener problemas en general. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que hipotetizamos fue, ok, entonces pueda que en nuestro modelo tengamos de cierta forma problemas con el refinamiento sináptico, lo cual podría explicar por qué tenemos cambios comportamentales en el corto y en el largo plazo. Así que vamos a ver, y para eso nosotros, con la ayuda de uno de los estudiantes de doctorado aquí en el laboratorio, pues lo que hicimos fue inyectar, como ven aquí, lo de siempre, el lipopolisacárido. Esperamos un día y luego en el día postnatal 10 justamente hicimos la colecta de cerebros y procedemos a hacer inmunofluorescencia o inmunohistoquímica, como quieran utilizar. En este caso particular nos interesamos en una región que sabemos tiene que ver justamente con el comportamiento social, por eso que hicimos aquí hincapié en esta área del cerebro. Entonces es una región bastante cortical que se llama el córtex anterior cingulado, no estoy seguro de la traducción en español, pero Anterior Cingular Cortex o ACC. Y con esta muestrita nosotros podemos utilizar técnicas de inmunofluorescencia para de cierta forma marcar nuestra proteína de interés. En este caso, en el ejemplo, están, si no me equivoco, marcando una mitocondria, pero sí marco mitocondrias, pero en lo que les voy a mostrar no es mitocondria, así que solamente un aviso. Pero lo que la técnica en sí hace es marcar una proteína de una célula de interés, luego utilizar un segundo anticuerpo para justamente marcarlo con un fluoróforo, y esto es lo que aprovecha el microscopio para justamente poder darnos una visibilidad, como que amplificar la señal fluorescente justamente donde la proteína ha sido marcada. Y luego aquí en la tercera imagen, pues técnicamente ya tenemos esa representación. Hemos utilizado diferentes marcadores, diferentes anticuerpos para identificar diferentes cositas que nos interesan. En verde, entonces, está la microglía. Utilizamos una proteína, por si les interesa saber, llamada IBA1, que debería ser específica para microglía en el cerebro en particular. Utilizamos otra proteína llamada CD68,
que está en rojo, como van a verlo aquí, rojo por aquí, rojo por aquí. Pueden ver inclusive, si lo miran con cuidado, hay rojo inclusive dentro de lo verde. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque este rojo es un marcador lisosomal. Recuerden que los lisosomas son estructuras o son organelas responsables justamente por la degradación de material dentro de cualquier célula. O sea, todas las células tienen lisosomas, pero obviamente hay células que son más activas y utilizan los lisosomas con más frecuencia. En este caso, las células inmunes utilizan mucho eso, por eso que vamos a aprovechar y utilizar a CD68 para marcar los componentes lisosomales. Y finalmente, tenemos en azul, van a ver que probablemente toda la imagen todo el resto está en azul. ¿Por qué? Porque el azul marca lo que denominaríamos un marcador presináptico, o también llamado VGLUT2. Este VGLUT2 es un marcador que se va a pegar justamente a los terminales presinápticos y nos va, de cierta forma, a dar una idea de, en caso microglía esté consumiendo o esté refinando la sinapsis, pues justamente va a tener que ingerir estos terminales. Y en la última imagen tenemos ya como que una reconstrucción. Le he sacado todo el resto de material, solamente nos enfocamos a esta célula en particular, a esta microglía en verde. Dentro hemos visto cuánto del material lisosomal, de lo que está en degradación en rojo, se encuentra. Y también hemos utilizado el azul justamente para ver que dentro de la microglía cuánto de ese azul también está siendo degradado. Entonces es una forma de poder cuantificar cuánto de los terminales sinápticos en el cerebro están siendo degradados por microglía. Tenemos que hacer ese análisis para muchas otras células y lo que obtenemos es una cuantificación de esta forma, ¿no? Cuando ya obtenemos todos los números y tal. A la izquierda tenemos como que una muestra representativa de una imagen, una de las tantas células microgliales que he utilizado para generar mis gráficas a la derecha. Aquí tenemos la condición salina y abajo la condición con LPS. ¿Y qué más? Ya bueno. Eso solamente aplica para los machos, porque es como que el sexo que más nos interesaba de momento, ¿no? Pero igual, en la gráfica tenemos la cuantificación de ambos. En el gráfico, en la primera gráfica, en el eje Y, tenemos la cantidad de justamente el marcador presináptico, el VGLUT2, y a la derecha solamente tenemos la cantidad del contenido lisosomal. En general, cuánto microglía es capaz de degradar, ¿no? Y lo que vemos aquí es, en hembras, pues no hay una distinción muy marcada, en general. Tanto en el, bueno, sí, en el VGLUT2 no hay mucho, que digamos, que la media está por ahí. Sí, yo sé que está más bajo, pero no es significativo. En el CD68 pareciera que hay como un incremento, a pesar de que no es significativo tampoco. Pero ya en los machos es lo que más me interesaba. A pesar de esta variabilidad que observamos en los machos en la condición salina, los machos con LPS pues tienden a tener, sí, una media relativamente menor en VGLUT2. Y como pueden ver también en CD68, tienden a consumir en general menos cosas, por lo que tienen menos contenido lisosomal. Entonces podríamos decir que las células microgliales en condición con lipopolisacárido tienden a consumir menos, tienden a refinar menos las neuronas. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tienden a refinar menos? Pues no estoy seguro. Eso es algo que ya ahorita voy a llegar, porque hasta ahorita se preguntarán, ¿y dónde, Michi, están las mitocondrias? Pues ya van a llegar. Pero sí es un pensamiento que me gustaría lo tengan allí anotado. Las microglías de los cerebros de ratones machos, pues tienden a consumir o tienden a refinar menos, justamente en condición con lipopolisacárido. Ahora, la otra función, que esta sí es un poco ya más fácil porque la hemos escuchado mucho durante el COVID, es el hecho, por ejemplo, de las citoquinas. La producción de citoquinas, las tormentas de citoquinas causadas, por ejemplo, por COVID y cómo esto generalmente llevaba a un fallo orgánico generalizado, ¿no? Pero en este caso, pues la microglía solo funciona en el cerebro, por lo que la producción de citoquinas está solamente restringido al sistema nervioso central en su mayoría de los casos. Entonces vamos a justamente observar esto, la inflamación y la producción de citoquinas por microglía. ¿Y ahora por qué? Porque nosotros de por sí ya sabemos, la literatura nos ha demostrado que muchas citoquinas, por ejemplo la interleucina 1 beta,
puede controlar la plasticidad neuronal. Es decir, sí puede alterar la función neuronal y sí podría explicar en el largo plazo, tal vez no en el largo plazo, pero sí puede explicar ciertos cambios comportamentales. Todo eso es en inglés, así que me disculpen. Lo que hicimos para este experimento fue entonces cuantificar tanto citoquinas proinflamatorias como citoquinas antiinflamatorias. En esta gráfica les voy a mostrar, no una citoquina, pero lo debe haber sacado, pero bueno, no importa. Esta es otra molécula también importante para la plasticidad neuronal. No es una citoquina, pero pues como estaba dentro del paquete de análisis, pues ya lo introduje. Pero bueno, el experimento en sí se basa en, de nuevo, administramos lipopolisacárido en el día postnatal 9 y luego espero 4 horas o 24 horas para hacer la colecta de los cerebros. Entonces voy a colectar justamente el córtex cerebral, en el cual si mi estímulo, en este caso el lipopolisacárido, generó inflamación, microglia va a detectar eso y va a comenzar a producir citoquinas. Entonces, por eso cogemos todo el cerebro, porque queríamos cuantificar cuántas citoquinas hay técnicamente en esa región del cerebro. Procedemos a hacer la cuantificación de proteica y luego lo mandamos para un análisis que es bastante similar al ELISA. Y ya en ese ELISA podemos seleccionar diferentes tipos de citoquinas, ¿no? Entonces, una de esas cosas que elegí, de esas proteínas que podíamos cuantificar, pues elegí BDNF, que tiene que ver con plasticidad, pero como pueden ver aquí, no hay ninguna diferencia significativa. Así que dije, lo intenté, no sirvió. Pero lo que sí sirve es las citoquinas proinflamatorias per se. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos la condición salina en negrito, la condición 4 horas, como que un rosado un poco más intenso, y la condición 24 horas, con un rosadito un poquito más tenue. Aquí hemos cuantificado interleucina 6, MCP1, interleucina 1 beta y TNF-alfa. En todos los casos, sea macho o hembra, tenemos que sí hay un aumento en la producción de todas estas citoquinas en general, y es lo que uno esperaría. Si nos da una infección por algo, vamos a producir citoquinas queriendo o no. Entonces, esto no era un resultado así que me dijese, wow, he encontrado la respuesta. Era simplemente una confirmación y al mismo tiempo que queríamos ver si había tal vez una citoquina en particular que fuese más notoria en alguno de los sexos. Aquí lo único que sí les puedo decir es que las hembras por algún motivo tienden a reaccionar un poquito más agresivo. Tienden a tener una media mayor en general. Por ejemplo, aquí a las 24 horas, aquí en el interleucina 6, aquí en el TNF-alfa, aquí en el interleucina 1 beta. No suele ser la regla, pero pues bueno, vimos que eso es verdad. Lo que sí me llamó la atención fue el hecho de cuando cuantificamos la interleucina, una interleucina antiinflamatoria, que usualmente es considerada antiinflamatoria, que sería el TGF-beta o factor de crecimiento de transformación, Transformation Growth Factor, ¿verdad? Sí, beta. En el caso de los machos, sin importar la condición, ya sea a las 4 horas o a las 24 horas, como que la media se encuentra relativamente en el mismo nivel. El caso de las hembras es un poco más interesante porque a las 4 horas parece que hubiese como que un pequeño incremento gradual y a las 24 horas hay un aumento mayor. A pesar de que pues el N también es chiquito, pero la media en general es como que mayor al control y también mayor al grupo 4 horas. Puede que sí, durante estas 24 horas, pues sí haya un incremento gradual en la producción de citoquinas antiinflamatorias. Y también hay un motivo biológico por detrás por el cual las citoquinas proinflamatorias justamente tienden a demorarse más en ser producidas que las proinflamatorias. Pero bueno, descubrimos en este caso que en este modelo las hembras podrían tener esa producción aumentada a las 24 horas en comparación a los machos. Si esto tiene que ver en algo en los síntomas que no se ven en las hembras, porque las hembras, como les había mencionado, no tienen técnicamente problemas comportamentales, pues es algo que no sé aún. Es algo que probablemente explore el año que viene o quiere explorar el año que viene. Hay muchas cosas aquí que se podrían hacer al respecto.
Ok. Y ahora sí, para pasar a la parte final de la presentación, porque si no se va a hacer más largo. Finalmente voy a intentar conectar lo que les acabo de mencionar de las dos funciones de la microglía que les he mostrado, el refinamiento sináptico y las citoquinas, y cuál es la relación de esto con la capacidad mitocondrial de una célula. Sí sabemos hasta el momento que las funciones inmunes en otras poblaciones, ya sean por ejemplo linfocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, sí están determinadas por la capacidad mitocondrial. Y esto puede ser definitivamente contexto dependiente, dependiendo de qué tan fuerte sea el estímulo o qué tan negativo o perjudicial, pues podemos tener respuestas diferentes. Entonces, en esta gráfica intento como que mostrarles una dicotomía, a pesar de que sí no es una dicotomía, pero intento de cierta forma crear una base teórica para que esto se transforme en una dicotomía y a partir de ello pues ya podamos abrir espacio para más preguntas. En esa dicotomía que planteo es de que mientras más actividad mitocondrial exista, y recuerden que la mitocondria justamente es la responsable por generar más energía y por tener como que la capacidad energética mayor en comparación a las otras vías metabólicas, pues sí se ha observado que, y les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, de que esta capacidad mitocondrial podría de cierta forma explicar por qué microglía es capaz justamente de desarrollar todos esos procesos de refinamiento sináptico. Sabemos que la fagocitosis de por sí es un proceso muy complejo que ya implica el hecho de que microglía tenga que de cierta forma utilizar sus procesos, sus brazos para extender hacia las neuronas, luego detectar ciertos marcadores, luego enviar tal vez probablemente componentes lisosomales justamente a las terminaciones. Todo esto al tiempo que ya realiza cambios del citoesqueleto para justamente acomodarse y comenzar a absorber el contenido neuronal, en este caso los terminales presinápticos o postsinápticos, y luego proceder a hacer todo el proceso de degradación. Entonces, si pensamos en eso, es un proceso que realmente requiere energía porque pues tiene que estar en constante movimiento, es un proceso bastante dinámico. Es por eso que ya se ha visto que la mitocondria y justamente la capacidad productiva de ATP, de energía que tiene, podría explicar y podría ser suficiente para generar esta capacidad de la microglía. Por otro lado, si tuviésemos menos capacidad mitocondrial, que es algo que se ha visto en inflamación, especialmente cuando hay algún tipo de activador o inmunógeno, se ha visto que las células inmunes tienden a perder capacidad mitocondrial y entran en un estado en el cual comienzan a producir más citoquinas proinflamatorias. Si nos ponemos a imaginar como si fuésemos una célula, pues lo único que tiene que hacer una célula que está expuesta a un estímulo negativo es sentir el estímulo, que ya lo hacen los receptores de por sí, y luego preparar el metabolismo para comenzar a excretar contenido, que en este caso serían las citoquinas. Entonces no requiere como que un gasto energético tan abundante. Lo que sí requiere son intermediarios justamente que te permitan producir citoquinas y que sea lo suficientemente rápido como para producir factores transcripcionales o algún otro metabolito que justamente ayuda a los factores transcripcionales para que suceda justamente la transcripción y luego la producción de proteínas. Esta es como que la dicotomía que les quería mostrar. Prueba de todo esto es un estudio que se hizo recientemente utilizando microglía in vitro, pero también macrófagos. Bueno, microglía in vitro, no fue macrófagos, fue microglía in vitro. No es mi modelo favorito, pero pues es lo que hay. Y en este modelo lo que hicieron fue justamente cultivar microglías, exponerlas a algo que se llama el péptido amiloideo, que es técnicamente lo que se suele ver en Alzheimer. Es un péptido que técnicamente es muy inmunogénico y que microglía sí tiene como que afinidad y lo va a intentar degradar cada vez que lo encuentre en donde sea. Entonces explotaron esa capacidad que tiene para justamente ver qué tanto microglía podía en este caso ingerir y consumir. Y aquí pues, aquí les muestro como que la dicotomía que hay entre optar a la derecha por la ruta mitocondrial, que justamente desencadena una mayor producción de energía, frente a la otra ruta, que sería la ruta glicolítica, que como sabemos por teoría, la ruta glicolítica genera lactato y genera como que menos cantidad de ATP. Lo que encontraron en el estudio fue, si cuantificamos cuánto de ese peptidio amiloideo es ingerido,
por microglía dentro de las microglías. Si normalizamos a una microglía wild type, pues sería como que el 100%. Y si lo comparamos frente a una condición en la cual utilizaron una droga que disminuía la capacidad mitocondrial, usaron una droga y usaron un transgénico, una proteína que fue noqueada de microglía, y observaron que esto reducía la capacidad mitocondrial en general. Entonces aprovecharon ese estado de microglía y cuantificaron cuánto era ingerido, y observaron aquí que sí hay una diferencia significativa en el wild type y esta microglía que es como que deficiente en actividad mitocondrial, lo cual comprobaron por otros métodos. Ok. Entonces, y luego hicieron el experimento opuesto. O sea, ya deterioramos mitocondria, ahora vamos a intentar como que mejorar o aumentar la capacidad mitocondrial. Ahí sí usaron una droga que en particular aumenta la capacidad mitocondrial, y ahora vieron lo opuesto. Si usaron solamente el vehículo, es decir, nada, o la solución salina, esa es como que la media. Cuando utilizaron la droga, vieron que sí había un incremento relativamente significativo en cuánto peptidio amiloideo era ingerido. Lo que de cierta forma sugiere que la capacidad mitocondrial es importante para qué tanto microglía puede ingerir y puede comenzar a desarrollar o realizar, en este caso, fagocitosis. Y eso es un concepto que técnicamente lo estoy llevando a mi tesis para comprobar si esto es verdad en nuestro modelo. Y para eso, pues tengo que medir la capacidad mitocondrial para comenzar y saber cuál es el estado energético de microglía, y luego cómo esto se relaciona con las otras funciones que ya les mostré, el refinamiento sináptico y la producción de citoquinas. En otro grupo de ratones, de nuevo inyectamos con LPS, esperamos un día, en el día postnatal 10 comenzamos justamente a hacer todos nuestros estudios relacionados a la capacidad mitocondrial. Estas dos personas fueron las que justamente me dieron, mi compañera de doctorado Yuleika y el técnico del laboratorio Ben. Y medimos justamente la capacidad mitocondrial. ¿Qué es lo que medimos específicamente? Medimos qué tan efectiva es parte de la maquinaria mitocondrial en la producción de ATP. Es una gráfica que más o menos va a lucir así, y ya me voy a poner muy técnico, así que debe haberlo dicho al inicio, pero preguntas son bienvenidas a cualquier momento. Esa es la gráfica que sale a partir del análisis de actividad mitocondrial, y vamos a ir pasito a pasito. En el eje Y tenemos lo que se denomina la capacidad respiratoria oxidativa, la capacidad de consumo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, es qué tanto oxígeno la mitocondria consigue capturar para justamente realizar todas sus funciones mitocondriales, porque recordemos que la base de la actividad mitocondrial es justamente el oxígeno. Necesitamos estar en un ambiente con oxígeno para que la mitocondria funcione, de otra forma no va a funcionar. Entonces utilizamos eso como una variable a explotar. Entonces es como que oxygen consumption rate, okay, la capacidad de consumo de oxígeno de nuestra célula microglial. Ahora, en el eje X, como se trata de un ensayo cinético de cierta forma, pues tenemos el tiempo. Y en este ensayo lo que tenemos que hacer es, tenemos que enfrentar a la microglía y a sus mitocondrias a diferentes drogas que nos va a permitir de cierta forma saber qué tan energética y qué tan saludable se encuentran las mitocondrias. ¿Ok? No voy a entrar en tantos detalles farmacológicos, pero lo que sí quiero que te quede claro es de que en esta gráfica, esta primera parte es justamente, que estoy resaltando con el puntero, esta primera parte es como que la capacidad basal. No hay ningún tipo de estrés, no hay ningún tipo de droga que esté afectando. Entonces esto es como que lo que uno esperaría de forma basal. Luego ya tenemos una droga que de cierta forma debería reducir la capacidad mitocondrial en general. Entonces siempre va a haber una reducción aquí. Luego tenemos otra droga que justamente hace lo opuesto. En este caso, aumenta la capacidad mitocondrial y la lleva de cierta forma hasta el límite. Por eso que vamos a ver como que una pendiente más inclinada, y esto va a aumentar la capacidad mitocondrial. Y finalmente, la última droga es la que se encarga de cierta forma, destruir, entre comillas, e inhibir completamente la actividad mitocondrial. Entonces, aquí vamos a ver un declive de la actividad mitocondrial.
Ahora, hemos enfrentado nuestras dos condiciones, tanto el salino cuanto el lipopolisacárido. Y como pueden ver aquí, voy a hacer la cuantificación. Lo que más nos interesa aquí es el baseline, la base, el basal, y también esta capacidad aumentada cuando justamente utilizamos esta droga y queremos aumentar la capacidad mitocondrial. En el basal ya podemos observar que el salino se encuentra, pues lo normalicé para 1, y en condición de lipopolisacárido hay un aumento de justamente la capacidad respiratoria. En el otro pedazo de la gráfica, donde tenemos este aumento, podemos cuantificar de la misma forma y podemos observar algo similar, que también en comparación al salino, el LPS tiende a aumentar la capacidad respiratoria. Ok. Esto sí abre, por lo menos en mis manos, porque en las manos de otras personas el resultado es un tanto diferente y yo no entiendo por qué. Pero hasta cierto punto esto me hace pensar que el lipopolisacárido, es decir, durante inflamación, tenemos un aumento de la capacidad mitocondrial. Lo cual de cierta forma no es condicente o no se correlaciona, no explica por qué durante el lipopolisacárido las microglías suelen ingerir menos. Pero eso es lo que podemos discutir eventualmente y es algo que también activamente estamos buscando soluciones con mi jefe. Pero bueno, ese es el resultado. No puedo contradecir eso, desafortunadamente, porque es lo que hay. Entonces, al final, lo que tenemos de la investigación es un modelo en el cual, utilizando lipopolisacárido como estrés, quiero explicar de cierta forma cómo las diferentes funciones microgliales están dictadas por el estado mitocondrial y la actividad mitocondrial y cómo esto puede afectar y explicar en el corto plazo y en el largo plazo los cambios comportamentales. Es un salto bastante grande de complejidad, pero obviamente todo eso tiene diferentes aristas a través de las cuales uno puede llegar a diferentes explicaciones. Pero bueno, es lo que decidí optar en mi trabajo doctoral. Y como todo trabajo doctoral, no solamente tengo que describir un fenómeno, sino también tengo que manipular el fenómeno de forma que pueda explicar cuál es el mecanismo por detrás. Y es por eso que en esta segunda parte, que solamente ya no les voy a mostrar resultados porque es aún un trabajo que estoy haciendo, porque necesito trabajar con ratones transgénicos, si yo manipulo las funciones mitocondriales, voy a poder de cierta forma, o es lo que espero manipular también las funciones microgliales. Y si eso al final resulta en cambios neuronales, pues voy a ser muy feliz. Si no, pues ya veremos si me gradúo o no. Pero bueno. Entonces tenemos este modelo que les había mostrado inicialmente, que es como que una visión binaria de lo que sería el metabolismo en una célula. Las microglías suelen consumir glucosa, las neuronas también, pero no lo usan de la misma forma. Pero las microglías suelen utilizar glucosa y luego la glucosa, a través de diferentes pasos multienzimáticos, producen piruvato. Y luego es el piruvato el que se encarga justamente, bueno, no sé qué se encarga, pero el piruvato es el metabolito que puede atravesar ya sea un metabolismo netamente mitocondrial o un metabolismo más orientado a la glicólisis que produzca lactato. Entonces, yo he aprovechado este conocimiento, pues que ya se tiene desde hace muchas décadas atrás, y he decidido manipular dos proteínas que tengan que ver justamente con el metabolismo de piruvato. Una de esas proteínas está involucrada en el pasaje del piruvato hacia la mitocondria, es decir, como que es el primer transportador que permite al piruvato ingresar a la mitocondria. Entonces tengo ratones que justamente van a tener problemas con ese transportador. Por el otro lado, tengo otra línea transgénica que va a intentar de cierta forma reducir los niveles de inflamación. Es una proteína, bueno, no la puse aquí porque no quería confundir más, pero es una proteína relacionada justamente a la inflamación que se le llama factor inducible de hipoxia 1-alfa y que justamente al inhibirlo, de cierta forma, tendríamos que reactivar toda la maquinaria mitocondrial. Tendríamos. No vamos a saber hasta que lo haga si realmente es el caso. Y para eso, pues, una explicación un poco como que acelerada que les voy a tener que hacer
Yo uso ratones transgénicos en los cuales los hemos diseñado de forma que nos permitan dar una especificidad y que podamos obtener ratones que no presenten, por ejemplo, estas proteínas que les acabo de decir en un único tipo celular. No quiero, por ejemplo, actualmente podemos generar ratones que, por ejemplo, no tengan el receptor de insulina. Y podemos generar ese ratón sin receptor de insulina en todas las células. Eso va a ser un gran problema porque muchas células requieren insulina. Y eso generalmente puede llevar a estados letales. Pero bueno, actualmente tenemos formas de manipular eso y hacer que, por ejemplo, no queremos que específicamente las células musculoesqueléticas tengan el receptor de insulina. Entonces podemos generar esa especificidad de célula para que no genere una proteína específica de nuestro interés. Yo estoy utilizando la misma tecnología, utilizando ratones transgénicos que justamente utilizan un sistema de recombinación, denominado CRE, y lo estoy fundiendo o literal, estoy fusionando esto porque los ratones pues se aparean y luego generan ratones transgénicos, pero lo estoy fusionando con mi gen de interés, que en este caso son las dos proteínas que les acabo de decir, ¿no? Esa que es con inflamación y la otra que es más un transportador mitocondrial. Entonces la idea detrás de todo esta estrategia es generar un ratón transgénico hijo que justamente tenga el knockout o tenga la delección del gen de interés solamente en la subpoblación de células que me interesa. Bueno, me voy a saltar eso porque está muy desnecesario hacer toda esa explicación, pero ya les voy diciendo que, por ejemplo, voy a utilizar algo en particular de las microglías para justamente hacer esta delección de estos dos genes que les dije cuáles son. Y lo que debería en teoría generar son ratoncitos que solamente tienen esa ausencia de esa proteína en las microglías. Ahora, estoy en todo ese proceso, literal, estoy en todo ese proceso estos meses de validar que esto sea cierto. Y pues para eso tengo que hacer ciertos experimentos relacionados a expresión génica, expresión proteica de estas proteínas de interés en la población que me interesa de células y ver si justamente tengo o no la bendita proteína expresada, porque se supone que si la estoy borrando o eliminando, no debería tenerlas en mis células de interés. Entonces, con la ayuda de dos técnicos de laboratorio, Olivia y Ben, otra vez Ben, pues procedí a hacer todos estos análisis. Estoy haciéndolo ahorita con una de las líneas que es el HIF-1 alfa. Y desafortunadamente mis resultados no han sido muy positivos, porque, por ejemplo, en los ratoncitos que deberían, va a estar en rosadito, en los ratoncitos que deberían tener la delección, pueden ver que los niveles de expresión génica entre los ratones no transgénicos y los transgénicos, pues el nivel de la proteína es la misma. Y eso no debería ser el caso porque debería tener un nivel reducido del gen de interés. Ahora, lo que me da un poquito de esperanza fue otro experimento que hicimos en la cual cuantificamos los niveles de interleuquina 1 beta. Y la interleuquina 1 beta es un gen como que downstream de HIF-1 alfa, lo cual quiere decir que si yo elimino HIF-1 alfa, también debería estar eliminando o reduciendo al menos la producción de interleucina 1 beta. Y como pueden ver aquí, pues sí me dio un poquito de esperanza porque si comparamos los no transgénicos con los transgénicos, pues tenemos esta reducción. Esta fue expresión génica. A la derecha tenemos Western blot y el Western blot tampoco me trajo muchas satisfacciones, que digamos, porque se supone que la proteína no debería estar presente. Este es un control positivo del HIF-1 alfa. Como pueden ver aquí hay un poquito más, en esta condición hay un poquito menos, pero eso es lo que debería aparecer. Y aquí pues yo no veo nada. Desafortunadamente ni siquiera en los controles negativos, que deberían ser estos 4 primeros que me olvidé colocar, que son los no transgénicos, tampoco veo nada. Eso quiere decir que en sí mi experimento no funcionó, porque pues, debería estar allí. Pero es como que lo último, lo más reciente que he estado batallando en obtener todo esto. Tengo sí diferentes estrategias para solucionar esto, pero igual necesito más ratones. Siempre que quiero probar algo nuevo, necesito generar más ratones, porque no puedo trabajar con los que ya tengo, porque pues están a las mismas condiciones en las cuales los resultados no salen.
Es una de las dificultades de trabajar con ratones. Siempre necesito más ratones. Y bueno, sí, eso sería técnicamente todo. Espero tener los resultados de estas validaciones en general de las diferentes funciones microgliales en estas condiciones de elección para el próximo año. Por lo menos hasta si alguien del chat llega a venir, pues ahí el próximo año voy a poder justamente avanzar todo esto. Bueno, agradecer a mi laboratorio. Esos son algunos de los miembros, algunos ya se fueron, pero técnicamente es el laboratorio que actualmente tenemos aquí en la universidad. Preguntas. Puede ser preguntas, aclaraciones, si quieren que vuelva un slide y les explique cierta cosita que no se entendió muy bien, porque sé que algunas cosas han sido muy vagas en general. Sí, no, tienen su micrófono, hablen. Buenas noches. Hola. Sí, tenía una pregunta acerca de la captura de oxígeno, en donde utilizaban 3 drogas, si no me equivoco. Ah, sí, ajá. Quería preguntar por qué utilizaba esa combinación de drogas, digamos, en diferente tiempo, ¿no? ¿Por qué no por separado? ¿O cuál es el motivo de utilizarlas a la vez, ¿no? Sí. Si hay algún efecto entre esas drogas. Sí, no. Qué buena. No sé qué estoy presentando. Sí ven sí se ven. Tengo un Google Meet y dice que están viendo esto. Aquí. Entonces esta es la gráfica a la cual se refiere Samir. Técnicamente, ¿por qué estamos usando esta combinación de diferentes drogas? Es una excelente pregunta. Se pueden usar diferentes, puedes usar otras, puedes usar 2, puedes usar una, y tiene que ver mucho con exactamente qué es lo que quieres testear. No les di una explicación aquí muy específica de la selección de las drogas, pero si ya nos vamos a mecanismos de por sí, pues lo que estoy haciendo al seleccionar estas 3 drogas primero es, al utilizar oligomicina, estoy de cierta forma inhibiendo una de las subunidades de la bomba de ATP hidrogenasa. ATPasa, hidrógeno. Sí, bueno, esa. Que es técnicamente la última proteína del complejo de Electron Transport Change, de la cadena transportadora de electrones, que se encarga de la producción de ATP. Entonces, esto es una droga diseñada en este test específicamente para inhibir esa subunidad y de cierta forma reducir la capacidad de la mitocondria para producir ATP. Entonces, eso está directamente relacionado con cuánto de la capacidad oxigénica está siendo utilizada, ¿no? Entonces, es el motivo técnicamente farmacológico. El FSCP es lo que llamaríamos un ionóforo, que en este caso lo que hace es como que no revertir, pero de cierta forma irrumpir en la gradiente de protones. Recordemos que justamente la mitocondria utiliza diferentes protones, o en este caso cationes de hidrógeno, y aprovecha el movimiento de estos cationes de hidrógeno para justamente producir las fuerzas motrices que se encargan por la producción de ATP. Entonces, al utilizar FSCP, lo que estamos haciendo es como que vamos a destruir esta gradiente y vamos a hacer que de cierta forma mitocondria que lo tenía selectivamente utilizando esta gradiente va a utilizar todo. Vamos como que a aprovecharnos y destruir esta gradiente y mitocondria va a tener que utilizar toda la gradiente de protones y todo lo que pueda utilizar con ello va a ser la producción máxima de ATP. Es por eso que al utilizar FSCP tenemos este incremento de la capacidad de ATP, porque lo que se supone que era una gradiente controlada se volvió una gradiente descontrolada y pues ya, mitocondria como que aprovecha todo eso. Eso puede ser tóxico. La verdad, todas esas drogas pueden ser tóxicas dependiendo de la concentración. Así que pues esto tuvimos que de cierta forma estandarizar. Y el último es la rotenona con la antimicina. La rotenona, si no me equivoco, también se utiliza como pesticida, o se utilizaba, no sé si actualmente se utiliza como pesticida. Y es muy efectiva porque se encarga de la inhibición del complejo 3 o 1, uno de esos dos, no me acuerdo, de la cadena transportadora de electrones. Y es muy efectiva porque realmente es como que una droga
es un antagonista irreversible. Entonces, si lo hueles mucho, sí pueda que te cause problemas, o si lo consumes mucho. Entonces, por eso se utiliza aquí, porque queremos ver si la mitocondria está lo saludable necesariamente como para ser enfrentada a esta droga, y si en teoría la mitocondria está saludable, en la presencia de esta droga debería haber una depresión de la actividad mitocondrial, porque técnicamente estamos matando a la mitocondria. La antimicina hace lo mismo, como que le ayuda a la rotenona. Tampoco, no me acuerdo si es inhibidor del complejo 1 o del complejo 3, así que pues ya van a tener que googlearlo ahí. Pero esta combinación justamente hace que toda la mitocondria como que irreversiblemente pare de funcionar, como que ya me muero, me morí. Y por eso hay una depresión total, casi total de la actividad mitocondrial. Existen otros tests que podemos también utilizar dependiendo de cuál sea nuestro interés. Eso es netamente enfocado a la capacidad mitocondrial. Hay otros tests relacionados a la capacidad glicolítica que utiliza otras drogas para justamente enfrentar la capacidad glicolítica a otros estresores farmacológicos. Bueno, otras drogas farmacológicas. Y sí podemos jugar con esto porque podemos sacar una droga si no la necesitamos y poner otra. Pero en general la selección está basada en qué nos interesa del test. Nos interesa ver aspectos relacionados a la cadena transportadora de electrones. Nos interesa ver aspectos relacionados a la vía glicolítica. Nos importa cierto complejo de la cadena transportadora de electrones. Podemos utilizar otro inhibidor de otro complejo si es que nos interesa un elemento en particular. Y muy buena pregunta. Gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé. En mi laboratorio, bueno, a mí no me consta, pero y nosotros trabajamos con ratas. Dicen que hay algunas vocalizaciones que son inaudibles para los humanos, y por eso es que no me consta, porque no escucho, ¿verdad? Pero esas vocalizaciones también se consideran en la conducta que hicieron en las gráficas, o solo lo que podemos nosotros escuchar. Sí, buena pregunta. Creo que no especifiqué, porque esto, en teoría, lo que estamos cuantificando aquí son ultravocalizaciones. Creo que lo tomé muy a la ligera, porque sí hay vocalizaciones que podemos escuchar, que serían sonidos más audibles, pero estas son ultravocalizaciones que no están en el rango audible para nosotros. Y es por eso que utilizamos un micrófono que justamente se encargue de detectar esas frecuencias que no, en teoría, no seríamos capaces de oír. Pero sí, se trata de esas ultravocalizaciones. Las otras imagino que se escucharán y se contarán. Okay. Así no estoy seguro. Está bien. Luego, tengo otra pregunta eran las gráficas de conducta, pero esa diapositiva no. Sí, no me acuerdo. Ahí, veo que en los grupos de LPS, como que en hembras sobre todo, la N es mucho más pequeña que en salina. ¿Es porque, no sé, o sea, sobrevivían o por qué es más pequeño? Sí, no, buena pregunta. ¿Por qué es más pequeña? Pues porque siento que como el interés estaba centrado en el comportamiento de los machos, como que acabé dándole menos importancia cuando hice ese análisis a cuántas hembras, y luego me di cuenta de que al final tenía muy pocas. Y aparte también hay épocas en las cuales cuando tenemos los apareamientos, las camadas acaban siendo más orientadas a machos, y pues acabo teniendo de 8 ratoncitos, 6 machos, 2 hembras. Y este ensayo desafortunadamente funciona de una forma en la cual no puedo utilizar a todos los machos, tampoco puedo utilizar a todas las hembras. ¿Por qué? Porque necesito que la mitad de la población se transforme justamente en la población que va en esta caja, en esta pequeña cajuela.
Y esta población que es utilizada como el estímulo social, no puedo utilizarlo de nuevo para estudiar aquí como individuo, como ratón de estudio, ¿no? Porque ya de por sí esto es un estrés para el ratón. O sea, estar enjaulado por 10 minutos, casi 15, pues ya de por sí coloca un estrés. Por eso que si ya obtenía una cantidad pequeña de hembras al inicio, tengo que dividirlo por la mitad, porque la mitad de ellas van a ser utilizadas para el estímulo social y la otra mitad van a ser las verdaderas ratonas a ser estudiadas. Entonces, pero sí, sí fue como un sesgo personal porque dije, voy a intentar maximizar la cantidad de machos para ver si consigo alguna diferencia estadística. Ok. Y bueno, tengo muchas otras preguntas, pero la última es de cuando, bueno, creo que mides colocalización en el receptor en el transportador de glutamato. Sí, déjame encontrar esto. Ya. A mí se me ocurrió, no tengo idea, que a lo mejor no está tan interno, no sé si llamarlo, no sé si se fagocitan estos transportadores, o no sé, es que una cosa es que no se fagociten y otra cosa es que no colocalicen. Puede ser que no colocalicen, a lo mejor, se me ocurre, que porque los lisosomas degradaron al transportador y por eso no se está marcando. ¿Hay manera de medir eso? Dices que entonces como que no estamos capturando lo que realmente está sucediendo porque ya fue degradado. O sea, el contenido ya fue degradado y no estamos viendo, técnicamente lo que estamos viendo es una especie de efecto residual. ¿Es eso lo que...? Sí, porque el primer video en el que explicabas fagocitosis, que las vesículas se degradaban con los lisosomas, se me ocurrió eso. Sí. No, es una posibilidad. Definitivamente, si hablamos de una forma determinística y probabilística, no determinística, de una forma probabilística, el hecho de que una célula sea más o menos fagocítica, en cuestión de probabilidades, si estamos en una situación en la cual una célula, por ejemplo aquí, es menos fagocítica, eso quiere decir que en general hay menos eventos fagocíticos. Eso quiere decir que independientemente, o por lo menos yo quiero creer en las probabilidades, así debe haber material que ya ha sido degradado, pero si en general en todo el cerebro, en la microglía tiende a fagocitar menos, pueda que lo que estemos viendo es el reflejo justamente de esa menor cantidad de eventos fagocíticos. Y obviamente hay eventos hay eventos fagocíticos que ya están en un momento en el cual ya no se ve nada de este material sináptico. Entonces yo quiero creer que esta es tu posibilidad sí es probable, y es por eso que siempre este tipo de análisis siempre ha sido cuestionable, siempre ha sido cuestionado, porque son técnicamente snapshots de lo que sucede. No es exactamente lo que sucede en tiempo real, como lo que viste en el video, porque ahí sí no hay forma de decir, no sucedió, porque acabas de ver que se está degradando. Pero esa siempre ha sido como que una de las mayores críticas a este análisis, que es el hecho de es un snapshot, es un estado, no refleja completamente lo que podría estar sucediendo, pero hacer también microscopía en tiempo real de esto es muy complicado. ¿Y eso es lo que se hizo en el video que enseñaste? Sí, pero fue un zebrafish. Ok. Exacto, es por eso que se puede hacer, porque en zebrafish pues puedes son transparentes. Son transparentes y puedes manipular más fácilmente los marcadores, y como son más chiquitos, en general la proporción organismo-células pues es menor al ratón, entonces como que sí podemos, con la tecnología actual podemos observar esos fenómenos, ¿no? Ok, gracias. Pero bueno, muy buenas preguntas y muy buena idea. Sí. Brian. Hola Luis, dímelo. Hola, ¿qué tal? Muy interesante, muy interesante. Recuerdo que me comentaste bastante sobre ello cuando estábamos allá. Pero me quedé curioso cuando dijiste que una parte de los resultados que mostraste que ocurren nada más cuando tú haces el experimento y no cuando otra persona lo hacía. Eso sí, no sé si entendí mal. Sí, esta bendita cosa, sí.
Sí. Eso sí es verdad. Sí, puedes preguntar sobre eso. ¿Tienes alguna pregunta al respecto de ello? Sí. ¿Tú cuál crees que es el motivo por el cual la otra persona no está consiguiendo reproducir? ¿Cuál? Bueno, en este ¿Tú caso crees? soy yo. En este caso soy yo el que no puede reproducir los resultados. Ah, Sí. Em, Hemos pensado en varias cosas. Definitivamente siempre hay variabilidad en el comportamiento cuando comparas, por ejemplo, ratones de un bioterio de una universidad frente al bioterio de otra universidad. El estudio que les mostré, del cual deriva mi trabajo, fue realizado en Harvard por esta personita de aquí. Este es el investigador postdoctoral que lo hizo y ahorita es profesor ahorita en Harvard. Y sí me han dicho que el bioterio en Harvard es mucho menos higiénico que el nuestro. Así que no sé si eso tenga que ver. Puede ser, puede ser o pueda que no. Porque en cuestión de ratón y tiene alguna diferencia genética en el nivel basal, pues no, utilizamos técnicamente los mismos ratones, utilizamos ratones negros, Black Six. Se supone que técnicamente todos los ratones son copias uno del otro, o sea, no es que haya mucha variabilidad genética entre los ratones, por lo que variabilidad genética no tendría por qué ser un problema. Pero definitivamente sí tiene que ver un poco con, siempre vas a encontrar variabilidad, especialmente en comportamiento, cuando comparas dos diferentes instituciones. Lo único que sí me deja más o menos tranquilo es de que no, por lo menos yo no tengo el efecto opuesto. Hubiese sido como que un desastre si en vez de tener menor sociabilidad aquí, hubiese tenido lo opuesto y tenía más sociabilidad. Eso yo hubiera sido muy complicado de interpretar. En este caso, tiende a reducir, no encuentro un efecto significativo, ¿ok? Pero tiende como que a la reducción. Sí, después sí no consigo pensar en otra cosa que sea diferente, más que el propio análisis, en cómo analizamos la data y tal, pero como él mismo me ha entrenado en hacer esto, pues. entiendo. Uh-huh. Muchas gracias, Brian. Y en cuanto al consumo de oxígeno, que también evalúan me imagino que el oxígeno va a estar de la mano también con la cantidad de irrigación cerebral que tiene el cerebro, ¿no? ¿Toman en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Que hacen el análisis o es algo que no afecta mucho en esa medición? Buen punto. Si hay formas de evaluar flujo vascular. Tengo una publicación sobre eso del 2021. Es una técnica en específico que justamente mide. Ya me olvidé qué mide. Como lo hizo un laboratorio colaborador, pues yo nunca hice el experimento per se. Pero sí hay una forma de cuantificar flujo vascular. Ahora, si eso es relevante o directamente relacionado a la capacidad oxigénica, no lo sé, porque pues tendría que leer literatura al respecto para ver qué tan relacionado está. También recordar que las microglías solamente representan el 15%, de 10 a 15% de todas las células, por lo que yo asumo que la mayor parte de los recursos en sí son destinados a neuronas. Así que ahí va a ser es un poco difícil como que establecer esa relación, a no ser que toda la literatura pues sea muy clara al respecto. Cosa que no creo, porque microglía no tiene sé que no hay muchos estudios sobre capilares en general y microglía, porque sí fuimos uno de los primeros laboratorios en publicar al respecto, en el 2021, entonces no ha pasado mucho tiempo. Pero sí es un tema interesante, sí. Vaya, Definitivamente entiendo. vale la pena invertir en ese tópico como laboratorio. Entiendo. Muchas gracias, Brian. Disculpe, antes de que cambie la diapositiva, me quedé con otra pregunta Sí, dale. acerca de los fármacos, si podrían, digamos, interactuar entre ellos y alterar los resultados y posteriormente el análisis y todo eso. ¿Cómo? Disculpa, ¿podrías repetir qué? Me perdí. Los fármacos Ajá. que utilizan, la combinación de fármacos, Sí.
si es que podrían interactuar entre ellos y posteriormente pues alterar los resultados, ¿no? Sí, buena pregunta. Teóricamente yo diría que no. Ahora, ¿por qué? Porque lo que sucede aquí es de que como tenemos una plaquita, el propio ensayo lo que hace es una plaquita que está diseñada en cada pocillo, hay como que 4 lugares, como otros 4 pocillos encima del pocillo en general, en el cual colocas la droga. Lo que pasa es de que hay un inyector con agujas que técnicamente va a perforar al pocillo que corresponde. En este caso, entonces la primera droga va a caer y de cierta forma va a actuar en ese momento. Ahora, lo interesante aquí es de que estamos colocando rotenona al final, justamente por el motivo de que es un antagonista irreversible. Si rotenona fuese el inicio y comenzara y fuese el primer pocillo a ser quebrado por la aguja, pues ahí sí tendríamos un gran problema porque no podríamos rescatar absolutamente nada de mitocondria. En este caso, la oligomicina sabemos que es competitiva, pero no causa una inhibición irreversible, por lo que sí puede ser rescatada por la siguiente droga. No hay forma, o hasta donde yo tengo entendido, no hay una interacción que justamente genere un efecto tan negativo en las células, o por lo menos a las células que hasta hoy en día han sido utilizadas para este ensayo. Pero sí, rotenona sí es sabido que irreversiblemente puede causar muerte celular. Por eso que siempre va al final. Pero buena pregunta. Sí. Imagino que cuando se diseña esto, porque puedes pedir para utilizar otras drogas, cuando diseñas esto, pues puedes elegir, tienes que tomar en consideración justamente qué drogas quieres utilizar y cuáles son inhibidores irreversibles y cuáles son más como que competitivos o algo así. Está bien, muchas gracias. Uh-huh. Bien, Brian, te has tomado buen tiempo y si necesitabas más, tenías todo el tiempo necesario. Creo que todo el mundo ha querido escucharte. Uh-huh. Y de verdad, interesante. Muchas veces cuando las personas que no trabajan en el laboratorio no se imaginan que detrás de eso el bioterio funciona, pero es un aliado perfecto el bioterio para trabajar, ¿no? La sincronía para producir el número de ratones, material que necesitas, animalitos que son tan sensibles, ¿no? Entonces, ese es otro detalle, ¿no? Y usted escuchaba la parte del micrófono, pero estos ratones, ratones, todo ese grupo de animalitos de laboratorio son bastante, yo diría, hipersensibles, ¿no? Hasta son hipersensibles a los perfumes, a los cambios del viento. Entonces, muchas veces alguien prepara su experimento y se introduce alguien en el bioterio, lo altera todo y malogró el experimento porque tienen que postergar por el efecto humano que entraba ahí al laboratorio y lo alteró todo, ¿no? Yo recuerdo que incluso teníamos una vez una visita programada a un laboratorio y la postergaron porque justamente alguien había ido con desodorante y había alterado a la población de ratones. Entonces, cuando tú hablabas claro, tú muestras un ratón, ¿no? Pero en la práctica no es un ratón, los datos vienen la data viene de población de ratones. El otro detalle que me quedó Uh-huh. que me quedé pensativo fue justamente aquella imagen en la que no apareció la proteína que no esperabas que apareciera, ¿no? Y el Western Blot lo confirmó, ¿no? Mi pregunta es, ¿hicieron algún estudio de transcriptómica ahí para confirmar ese rebote que tuvieron ahí? ¿Te refieres a esto de aquí, ¿no? En esta condición en particular, no. Sí es mi interés hacer transcriptómica eventualmente. Desafortunadamente, necesito tener 100% de seguridad que mi transgénico es transgénico. Ajá. Pero de momento con esta data tenemos ciertas ideas de por qué, por ejemplo, no tenemos la reducción del gen de interés que debería ser el gen deletado,
pero y esta data que nos indica de que en el tejido completo sí hay una reducción de uno de los genes candidatos, bueno, no candidatos, perdón, unos genes diana. Así que voy a repetir este experimento para primero confirmar que realmente el knockout es un knockout. Y a partir de eso, si realmente consigo verificar esto, pues ahí yo sí siento que valdría la pena hacer un secuenciamiento en general de esta condición para ver qué otros genes también están siendo manipulados a la vez por justamente la pérdida de este HIF1 alfa. Pero de todas formas, yo personalmente ya no soy tan fan de transcriptómica. En la época en que esto era un poco más novedoso, allá por el 2016, cuando comenzamos a hacer transcriptómica, bueno, no en Estados Unidos, pero en Brasil, sí siento que la cantidad de datos generada era muy interesante. Ahorita, personalmente, mi opinión sobre la transcriptómica es una herramienta bastante práctica, pero sin una pregunta muy específica, una pregunta científica muy específica, más te puede confundir que brindar ideas. Así que dependiendo de cuál sea la pregunta que uno desea responder, sí, la transcriptómica definitivamente te puede dar una mejor idea. Ok, creo que alguien está levantando la mano. Adelante, Cristian. Sí, adelante. Gracias. Los defensores de la transcriptómica, salgan. Sí, gracias. Justamente quería hacer una consulta allí porque antes de ver la expresión relativa del gen knockout o ver la proteína o algún compuesto diana downstream, siempre se caracterizan los mutantes a nivel genómico. Sí. Entonces, ¿has hecho ya la PCR simple y sí has visto que no amplifica para tu gen de interés? Sí, exacto. Sí, eso sí, solamente procedí a hacer este experimento porque, bueno, yo ahora lo mando a genotipificar porque ya de verdad, el protocolo me cansa y hacerlo como en 30 ratones me quita tiempo. Pero lo mandamos a una empresa que nos da los resultados y sí, este resultado solo es generado justamente por eso aquí en la parte de abajo dice PTOR12 CRE negativo y CRE positivo, porque sabemos que tienen el locus CRE negativo en uno y el CRE positivo en el otro, y sabemos que los dos son mutantes justamente para el gen de interés. Ok, entonces con eso ya has confirmado que sí tienes la deleción. Sí, la deleción está presente. ¿Lo has hecho con una sola línea de mutantes? ¿Te refieres a cuántas líneas transgénicas en general tengo? Claro, o sea, si tienes alelos, knockouts, para el mismo gen. Sí. O sea, en todos esos mutantes igual está presente la deleción. Sí. Son para los dos alelos del alelo floxeado. Ah, mira, qué extraño, ¿no? Pero bueno, sí, te toca confirmar entonces a nivel de expresión relativa. Sí, una de las cosas que no mencioné aquí es de que este es un modelo inducible, porque ya no quería complicar un poco más la conversación, pero este es un modelo inducible con tamoxifeno, entonces no es un modelo constitutivo. Eso quiere decir que necesito el tamoxifeno para justamente inducir la recombinación y luego la deleción. Bueno, sí, la deleción en este caso. Ok, sí, bueno, ahí te toca la deleción específica en la célula, ¿no? Pero nosotros creemos que este resultado puede ser porque estamos inyectándolo muy temprano. Es como microglía durante los primeros 10 a 15 días postnatales, incluida la gestación, está justamente madurando. La expresión de PTOR12, en este caso el promotor que estamos usando, también está incrementándose. Es como que hay una expresión muy escasa durante la gestación, comienza a aumentar y ser relativamente cuantificable, porque eso sí fue cuantificado por transcriptómica. Hay una base de datos que mi laboratorio publicó hace como 3 años. Y en el postnatal 4 sí hay cierta expresión, sí podemos ver transcriptos en general, pero cuando vemos el postnatal 14 sí vemos como que es como que 10 veces mayor. Y yo hice la inyección de tamoxifeno en el día postnatal 3, porque dijimos, bueno, lo vamos a hacer lo más antes posible, porque nuestra inyección con LPS es en el día postnatal 9, entonces no queremos como que interferir mucho. Yo asumo que puede ser que los niveles de transcripto de PTOR12 fueron insuficientes a esta edad postnatal,
por lo que voy a intentar repetir el experimento como que más cercano al día postnatal 9, como que en el día postnatal 8. Y ver si ahora consigo al menos el knockout. Probablemente no alcance a todas las células, pero si alcanzo a una población lo suficiente como para reducir la expresión, pues voy a ser feliz. Sí, no, pero al menos tienes el knockout por lo que has hecho el genotipado. Y es más común de lo que parece el tener estos resultados de expresión relativa que no son coherentes, ¿no? Pero bueno, ahí ya toca que repitas los experimentos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias. Quería más bien, simplemente sugerir de que revisar el efecto de rotenona, como lo había apuntado Samir en su intervención, porque rotenona afecta básicamente el complejo 1 de la cadena respiratoria, ¿no? De la mitocondria. Y yo creo que habría que confirmar esa data. Bueno, y eso es una data bastante conocida desde la época de incluso descubrieron la bioquímica de la mitocondria, ¿no? Pero sería interesante que lo revise porque rotenona en definitiva afecta el complejo 1 de la mitocondria. Y finalmente, simplemente felicitarte la parte final de tu charla. Me gustó mucho con toda sinceridad, con toda libertad has expresado lo que el avance de tu tesis, ¿no? Me hizo recordar mi momento de hace como 30 años cuando hice el doctorado también, que con mucha libertad lo decíamos, los avances, las limitaciones, y bueno, lo que esperan, ¿no? Yo que deseo mucha suerte y sobre todo, donde hay ciencia, siempre habrá luz, todo se aclarará. Eso es lo que siempre cuando hay ciencia, ¿no? Cuando no hay ciencia, ahí es un poco complicado. Felicitaciones, Brian, no sé si hay alguien más que quiera participar, tiene la ventana abierta para preguntarle a Brian una última pregunta. Sí, bueno, en lo que escriben sus preguntas o desean hablarlas, pues pueden contactarme a ese correo por si tienen alguna pregunta de esto, del proceso de aplicación al doctorado. No les recomendaría hacer maestría en Estados Unidos porque es un poco difícil de conseguir maestrías en general en Estados Unidos, pero sí, definitivamente el doctorado sí es algo más estructurado y no es más sencillo, pero por lo menos hay más recursos para justamente conseguir una beca. Justamente sobre eso, tal vez, no sé si me permites hacer una pregunta, tal vez fuera del contexto de tu charla, pero sí, porque en este momento, no sé si supongo que estás enterado de que la Universidad Peruana en los últimos casi 3 años, diría, o 5 años, ha sido revencida por la intervención de SUNEDU, que ha tratado de cambiar, por decir así, la imagen de la universidad. Entonces, estamos ahorita en un contexto en el que la universidad se quiere, si se quiere así, ¿no?, validar por un sistema de competencias, ¿no? Y entonces si se ataca mucho a lo que la Universidad Peruana ha producido, ¿no? Y cuando veo y converso con jóvenes como tú, por ejemplo, que exponen cosas tan interesantes, tú que te has formado en San Marcos, inicialmente ahí empezaste en San Marcos, y preguntas todos los jóvenes que van, yo conozco muchos que van a Brasil, que van a Estados Unidos, a Europa, y los veo que responden, lógicamente hay un proceso de adaptación al sistema en el que se insertan, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, Alemania, Inglaterra, donde vayan, ¿no? O en Brasil o en Argentina. Pero sin embargo yo pienso que el estudiante peruano es bueno y responde a los retos que le imponen el posgrado y los estudios. No sé si estoy equivocado. ¿Tú qué impresión tienes que ser un joven más reciente? A mí me cae bien mi facultad. Voy a comenzar diciendo eso, porque me están grabando, así que debo hablar de forma positiva. Pero yo no siento que mi facultad me haya preparado en absoluto, por lo menos en esos años, y justamente lo acabas de mencionar, Pedro, desde la creación de aquella ley en el 2016, que ya venían como que intentando derogar, pues allí sí, cuando la SUNEDU tenía un poco más de autonomía para justamente hacer un escrutinio de las universidades, pues allí las universidades cambiaron de una mentalidad más de examen por opciones a una mentalidad más de examen por argumentos. Y eso sí lo vi, porque he dictado
He dictado en mi universidad, he dictado en otras privadas también, como invitado. Y sí he visto ese cambio de pensamiento de, en vez de un examen por múltiples opciones, un examen en el cual tengas que responder por argumentos. Pero cuando yo fui entrenado, cuando hice el pregrado, no siento que el interés haya sido mucho la investigación, a pesar de que sí teníamos cursos y profesores en particular, con nombre y apellido que recuerdo y que son mis amigos en estos instantes, que sí tenían una mentalidad diferente. Pero como en ese tiempo no había SUNEDU y tampoco había un CONCITEC que digamos tan fuerte, porque Gisela Orjeda, si bien asumió en el 2007, 2008, no me acuerdo en qué año asumió Gisela Orjeda, pues no había tanto interés en general por la investigación, hasta donde yo puedo recordar dentro de la pequeña burbuja a la cual pertenecía en el 2009, por ejemplo. En Brasil no siento que haya tenido, y no es por hablar mal de Brasil, pero tal vez también es porque yo no cambié mucho de área. Pasé de farmacia, hacía un poquito de tuberculosis, estuve en Cayetano, hice un poco de tuberculosis, y luego me fui a Brasil pensando que iba a ser tuberculosis, pero no hice tuberculosis, acabé siendo un poco más entre análisis clínicos y farmacogenética, entonces era bastante biología molecular. Y yo no sentí mucho el cambio en estos dos sistemas educativos. Tampoco lo sentí cuando fui a Chile mucho, tampoco en México. Pero cuando vine a hacer el doctorado, definitivamente cambié de área porque pasé de farmacia, algo relacionado a genética y biología molecular, lo vine a hacer en neurociencia. Y la forma en la que la neurociencia funciona no es tanto, bueno, hay diferentes corrientes, hay diferentes escuelas actualmente. Una de esas que a mí me parece, aún me sigue pareciendo complicado, es la forma en la cual se observa a las neuronas como una población, que es justamente la actividad poblacional la encargada por hacer todas las cuantificaciones y las computaciones del cerebro. Entonces es un abordaje no tan usual, no tan celular, no tan molecular como yo fui entrenado. Y a mí sí me jalaron el primer semestre. Bueno, jalaron entre comillas, porque no se puede jalar en el doctorado. Pero como aquí las notas son técnicamente, aquí te rankean en las notas, el mejor hasta el peor, yo estuve en los 3 peores, junto con otros, curiosamente, otros dos latinos. Entonces los 3 peores estudiantes de mi clase éramos todos latinos. Uno de México, uno de Puerto Rico y yo. Y pues eso habla mucho en general de la ciencia que se viene realizando, porque es mucho más accesible y económico hacer ciencia relacionada a aspectos celulares y moleculares. Y eso siento que es como que una debilidad en general debido a temas de infraestructura y debido a temas de logística. ¿Cuánto tiempo en general, por ejemplo, te toma traer un ratón transgénico? En algunos países puede ser de 3 a 6 meses. Aquí es una semana. Entonces siento que hay ciertas razones como que estructurales que de cierta forma fortalecen a partes del conocimiento que son más prevalentes en Sudamérica, en Latinoamérica, y hay otros que por cuestiones de infraestructura, logística, pues no son tan favorecidos. Y por eso que a mí sí me resultó muy complicado el primer semestre del doctorado, porque eran aspectos más relacionados a física, aspectos como que físicos en general, física, biofísica, álgebra lineal, cálculo, que están muy involucrados en la neurociencia. Ya no tanto el aspecto celular, sino ya más aspectos relacionados a la matemática por detrás de las computaciones. Si es que queremos hacer la analogía de que el cerebro es una máquina, pues como que una especie de CPU, lo cual no es tan cierto, pero pues bueno, es lo que actualmente la academia contemporánea piensa. Pero sí, eso es lo que diría, de que sí hay ciertos aspectos que son favorables en el ecosistema actual educativo, pero hay otros que probablemente nos impongan un real desafío, o por lo menos para mí sí fue un real desafío basado en la educación que yo recibí en mi facultad, que era escasa en investigación y pensamiento crítico. Hace 15 años, no ahorita. Ok, gracias, Brian, como digo, por tu sinceridad y tu bastante objetividad. Una pregunta final que tú como estudiante del doctorado,
Mucho se habla de mindfulness o de la respiración profunda. Tú que estás ahora ya en otro límite, ¿qué tanto es el efecto de esto sobre el cerebro, sobre las células cerebrales? Primer aviso, no he leído mucho al respecto, por lo que vaya a decir viene de los títulos de ciertos artículos que he leído y también del propio hecho que yo intento practicar meditación como forma de psicoterapia. Sí he visto un par de estudios que han hecho, si no me equivoco, como que análisis transcriptómicos. Existe ese tipo de estudios, especialmente en monjes budistas, no en la persona de a pie que practica mindfulness, sino ya en poblaciones bastante especializadas, poblaciones que son expertas en hacer eso. Ahora, si hay estudios que tengan que ver con conectividad o estudios más funcionales del cerebro sobre mindfulness, es algo de lo cual no estoy al tanto. ¿Qué más puedo decir al respecto que tenga que ver? Ahorita no se me viene a la mente un estudio inmediato, pero de por sí, si ya pensamos en ansiedad y depresión como algo consecuente a un estado de estrés o alteración, definitivamente podemos encontrar allí una correlación entre lo que sería el mindfulness como una herramienta para justamente tratar ciertos aspectos conductuales de la ansiedad y la depresión. Pero así que me digas algo específico, no. Podría hablar más de psicodélicos, pero ya es otro tema, es un poquito más farmacológico, por así decirlo. Hacía la pregunta porque justamente como eres un estudiante, y no cualquier estudiante, un estudiante bastante calificado y de un área tan específica como la neurociencia, la respiración profunda, o también conocida como mindfulness, es una forma de entender de que el cerebro literalmente no descansa, ¿no? Estamos pensando en los problemas económicos, en el problema del doctorado, en que tengo clases, que tengo deudas, que tengo múltiples problemas y nuestro cerebro no descansa. Y que la respiración profunda es un espacio, ¿no? Bueno, al menos el que lo explica muy bien es Deepak Chopra. Es un espacio en el que tenemos para justamente aquietar, él le llama aquietar la mente, no pensar ya en problemas económicos, sino simplemente pensar en algo concreto, en algo real, en algo de la hora. ¿Cuál es? Ver cómo entra el aire por nuestra nariz y cómo sale. Concentrarse en eso, ¿no? Concentrarse en el presente. Y dicen ellos justamente que en ese arte que uno practica, porque ya la ciencia ya está para ellos probada, ¿no? En esa forma, en ese mecanismo de respirar, concentrarse en la respiración, el cerebro descansa y es lo que se obtiene el beneficio, ¿no? Ahora, el problema es que justamente se le ha acomodado un término de meditación y la meditación se confunde con un término estoico o religioso, ¿no? Cuando en realidad el término final es respirar, concentrarte en respirar bien, respirar profundo, ¿no? Una vez que domines ese efecto que tiene que ver ya con la respiración, con el oxígeno que entra y sale, ¿no? El ritmo, la cadencia con que entra y sale. Bueno, eso quería saber, pero justamente dijiste una respuesta inmediata, ¿no? Cuando te pregunté. Una vez más, Brian, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes que han estado esta tarde acompañando a Biología Sin Fronteras, que justamente nos honramos con su presencia, nos honramos con la presencia de Brian y mantener justamente el propósito de Biología Sin Fronteras, un espacio para hacer cultura y ciencia. Un fuertísimo abrazo a todos. Te deseo lo mejor. Buenas noches. Gracias. Gracias, Brian. Pronto te alcanzamos tu certificado por tu participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.